Estados Unidos acusó a Maduro de incrementar la represión tras ataque con drones. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que habría información sobre tortura y abuso por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas que creen que está bajo el control de Maduro. Nicolás Maduro citó como ejemplo la detención del diputado Juan Requesens, acusado de ser el cómplice de este ataque. En su informe anual sobre derechos humanos para 2018, el Departamento de Estado declaró que había información creíble sobre la tortura y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas, que considera que son politizada e influenciada por el Ejecutivo de Maduro. La situación de los derechos humanos es terrible. Creo que está bien documentada en este informe. Este informe se extiende solo hasta finales de año y la situación solo ha empeorado desde entonces, dijo Michael Kozak, jefe de derechos humanos, a la prensa de conferencia del Departamento de Estado. Para Washington, uno de los momentos críticos de la situación de los derechos humanos en Venezuela ocurrió el 4 de agosto, cuando Maduro fue víctima de un ataque de un avión no tripulado mientras daba un discurso con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El gobierno ha intensificado sus ataques contra las libertades civiles después del supuesto intento fallido de asesinato presidencial del 4 de agosto, dijo el Departamento de Estados Unidos en su informe. Estados Unidos luego señala el arresto el 7 de agosto de Requesens por hombres enmascarados de los servicios de inteligencia del país, mientras que Maduro lo acusó de su ataque a la televisión. Según los Estados Unidos, que cita artículos de prensa e información de varias ONG, Requesens se mantuvo en régimen de aislamiento hasta por 23 horas al día. No pudo recibir atención médica adecuada y no se ha garantizado el derecho a un juicio, aunque sus condiciones de detención han mejorado ligeramente desde diciembre. En su informe, el Departamento de Estado cita 2.000 casos de arrestos arbitrarios y 286 presos políticos, documentados por el Foro Penal de la ONG, que asegura que esta cifra, que data del 18 de noviembre, es inferior a 676 presos políticos que se produjo a la ola de eventos de 2017. Estados Unidos destaca la naturaleza cada vez más autoritaria del Ejecutivo de Maduro y critica las elecciones profundamente fraudulentas de mayo, en las cuales el líder del chavismo fue reelegido y se le permitió regresar al cargo el 10 de enero. El informe hace referencia a los eventos de 2018 y no menciona a Juan Guaidó, reconocido presidente a cargo de Venezuela por 54 países, incluido Estados Unidos. Por otro lado, el miércoles, China ofreció el controvertido apoyo gubernamental de Nicolás Maduro para restaurar la red eléctrica de Venezuela, luego de varios días de fracaso que sumió a la nación sudamericana en el caos ante una grave crisis política, económica y social. Ella es confrontada. Maduro acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de un llamado sabotaje eléctrico, que ha dejado a gran parte del país sin servicios desde el pasado jueves 7 de marzo. Es considerado el peor corte de energía en Venezuela. China y Rusia han desempeñado un papel clave en el apoyo a Maduro, que mantiene el control de los militares y otras instituciones. Maduro también acusa al presidente interino Juan Guaidó del apagón y afirma que es un títere de los Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lu Kang, dijo que su país había observado informaciones de que la red eléctrica había caído después de un ataque. China espera que la parte venezolana pueda descubrir la razón del problema lo antes posible y encontrar un suministro normal de energía y un orden social, y está dispuesta a brindar asistencia técnica y apoyo para restaurar la red eléctrica venezolana, agregó el señor Lu, dando sus detalles. Sin embargo, las encuestas de Voice of America de expertos en el campo indican que el deterioro de los sistemas debido a falta de mantenimiento y la falta de personal son las causas de corte de energía en Venezuela. Incluso admiten que hubo una inversión de $1 millón podría restaurar el servicio de manera óptima en 5 años. El ingeniero venezolano de sistemas energéticos, José Aguilar, explicó que este era un problema sistémico que afecta a la generación de energía de las centrales eléctricas, el transporte, que son las principales autopistas que transportan electricidad,
distribución que son subestaciones eléctricas, cableado y transformadores. También dijo que el sistema de energía del país tenía plataformas de ignición de emergencia para evitar estos fallos. Si nos pasara lo peor, la red eléctrica lo compraría para hacer frente a esta eventualidad y soltar. Estas plantas han sido notadas por el momento por su ausencia o han tenido una respuesta tardía en el mejor de los casos. Aguilar dijo que el diseño del sistema energético de Venezuela no permitía la intervención externa, rechazando la propuesta de tesis de sabotaje de Maduro y aliados como China, con enlaces internos sin ninguna conectividad al mundo exterior para que no hay o podría ser víctima de un ciberataque y no nos quedamos, por supuesto, no hay conectividad, no es porque sean analógicas, dijo el ingeniero. China y Rusia vetaron una resolución de Estados Unidos sobre Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU a fines de febrero. El corte de energía ha dejado en suspenso el funcionamiento de los hospitales y las clases y se ha suspendido el trabajo hasta al menos el miércoles. Las exportaciones de petróleo se han paralizado y la gente está buscando alimentos y agua para sobrevivir. El servicio fue restablecido el martes en varios lugares en Venezuela, incluso en áreas que no habían sido atendidas desde el jueves pasados, pero la red eléctrica seguía cayendo en áreas de Caracas y la región cercana a la frontera colombiana. El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que la energía ha sido restaurada en la gran mayoría del país. Los cortes de energía probablemente fueron causados por un problema técnico con las líneas de transmisión que conectan la central hidroeléctrica Guri en el sureste de Venezuela a la red nacional, dijeron expertos a Reuters. Sigue el drama en Venezuela. En Venezuela se libran varias batallas, pero una de las más importantes es el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. En 2 décadas el chavismo ha desmantelado la industria de los medios privados. Esta política se intensificó con la llegada de Nicolás Maduro. Hace 5 años alrededor de 90 medios impresos circularon por todo el país, pero a fines del año pasado se imprimieron menos de 30 periódicos. En esta campaña estatal para limitar la diversidad de los medios de comunicación, ha habido ataques violentos, intimidaciones e incluso bloqueos de páginas web de periódicos digitales, un área que floreció ante las restricciones y reclama la censura de los medios, salas de prensa tradicionales. La historia del periodismo venezolano durante la era del chavismo estuvo marcada por palizas y hostigamiento. El ejemplo más reciente es del periodista Luis Carlos Díaz, quien fue detenido arbitrariamente el lunes 11 de marzo por los servicios de inteligencia bolivarianos. El gobierno intentó vincularlo con una supuesta conspiración en torno al apagón que sumió a Venezuela en más de un centenar de tinieblas. En un nuevo ataque sin precedentes al periodismo, Díaz fue llevado ante un tribunal y acusado del presunto delito de incitación a cometer un delito. Lo dejan en libertad condicional con varias prohibiciones, incluyendo hablar sobre su caso, dejar el país y participar en protestas. Pero también es una historia de periodistas luchando para mantener la ecuanimidad de contar lo que está sucediendo en el país. Si la noticia es, como se ha dicho, el primer borrador de la historia, el periodismo en Venezuela, uno de los pocos bastiones restantes de la vida democrática del país, fue fundamental para escribir la primera historia del chavismo. El trabajo periodístico venezolano ha revelado la corrupción de funcionarios del gobierno, investigó violaciones de derechos humanos, denunció escasez de alimentos y negó servicios médicos. También cubrió las historias de millones de venezolanos que tuvieron que abandonar el país. Los medios de comunicación sobrevivientes han hecho esfuerzos para ofrecer algo fundamental, pero verdaderamente revolucionario, en un contexto de censura y propaganda, información, investigación, análisis, contrastes. En medio del gran apagón y el silencio del gobierno, los medios independientes y los periodistas mantuvieron informados a la gente, documentaron los eventos y enviaron mensajes para mantener a la gente tranquila. Para los periodistas en Venezuela fue un gran desafío no caer en la trampa de la polarización y cubrir los hechos sin adjetivos, para mantener nuestro trabajo en investigaciones rigurosas, además de evitar la violencia, la intimidación, los llamamientos directos a la censura y la falta de transparencia por parte del gobierno. Cubrir la realidad venezolana de la manera más honesta es nuestro mayor desafío y nuestra mayor obligación. No tengo reparos en reconocer que durante estos 20 años los medios de comunicación y algunos periodistas cometieron errores.
Algunos medios han asumido un papel más político que periodístico y han optado por transmitir contenido no verificado que apunta al gobierno. Otros medios, para sobrevivir, han sido sometidos a la línea dictada por el Palacio de Miraflores durante estos años. Me di cuenta que el chavismo había establecido una lógica difícil de evitar como periodista, un sectarismo social en el que los disidentes no son tolerados, y menos cuando el informe no corresponde a la dulce historia de poder o tesis partidista de determinados sectores de la sociedad, oposición. Cada vez es más difícil tomar conciencia de los perjuicios y ser imparcial, pero no debemos renunciar a estos principios fundamentales del trabajo periodístico que no podemos confundir con neutralidad.